su contenido, su auténtica naturaleza, una actitud bondadosa y su enfoque actualizado, queriendo alcanzar a quienes de Cristo hoy necesitan, llevando más compasión, un trabajo de mucho amor. Esto es vida, una gran familia, siempre comprometida en dar más y más. Gracias damos hoy a nuestro Señor por traernos un día a esta gran familia. Una vida con propósito para juntos estar mejor y así llevemos por siempre una vida de oración. Y aquí estamos hoy dispuestos a trabajar, llevando amor por siempre. Eso es ser parte de IDA. Su auténtica naturaleza, una actitud bondadosa y su enfoque actualizado, queriendo alcanzar a quienes de Cristo hoy necesitan, llevando más compasión, un trabajo de mucho amor. Esto es vida, una gran familia, siempre comprometida en dar más y más. Gracias damos hoy a nuestro Señor por traernos un día a esta gran familia. Una vida con propósito para juntos estar mejor. Queridos amigos, hermanos, sean bienvenidos a un emocionante viaje a través de los últimos versículos de la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses. Un recorrido que nos llevará a explorar la profundidad del poder, la provisión y la alabanza que fluyen de la relación con Cristo.
En nuestro estudio de hoy nos sumergiremos en un océano de verdades transformadoras que abarcan desde la fuerza que trasciende limitaciones hasta la generosidad que rebosa de corazones llenos de gratitud. Descubriremos cómo estos versículos finales que culminan esta epístola son una suerte de sinfonía, una especie de sinfonía de alabanzas a Dios, irradiando una luz eterna sobre el llamamiento cristiano a vivir con gozo, confianza y comunión con nuestro Salvador. Quiero de todo corazón invitarles a que se preparen para un estudio que no solo nutrirá sus mentes, sino que también llenará sus almas y que les recordará que en Cristo somos capaces de enfrentar cualquier desafío, de encontrar plenitud en su provisión y de entonar una alabanza sincera que resuene a lo largo de los siglos. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Hola. Bienvenidos a este estudio bíblico de su iglesia Dios Admirable. Quien les habla, Malvin Delgado, tiene el honor de poder acompañarles durante este tiempo y de la mano del Señor a llevar a ustedes la verdad de la palabra de Dios. El día de hoy estamos muy contentos, pues llegamos a la culminación de lo que ha sido un maravilloso tiempo estudiando la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, y estamos seguros de que este será uno de los mejores momentos que habremos pasado durante el desarrollo de este estudio. El día de hoy estaremos viendo todo lo que va desde el verso 13 al 23 del capítulo 4 de la epístola a los Filipenses, en un estudio que hemos titulado La satisfacción del poder de Cristo y en Cristo. Coloco acá como hemos llamado este estudio bíblico, la satisfacción del poder en Cristo y en Cristo. Bien, damos gracias a Dios porque nos acompaña el día de hoy. Entonces le pedimos que pueda usted reportar su sintonía, desde dónde nos está viendo, si es vía Facebook o YouTube. Coloque en la sección de comentarios su nombre, qué comentarios tiene, si durante el desarrollo de este estudio bíblico usted tiene alguna pregunta, es un buen lugar para dejarla, y díganos qué Dios dice a su corazón con este estudio bíblico que hoy haremos. Si estás a través de Facebook, compártelo en tu muro. Es muy importante que te conviertas en un multiplicador de este estudio bíblico. Si lo estás viendo a través de YouTube, dale like, suscríbete al canal de Dios Admirable si no lo has hecho, y puedes copiar el link de este estudio bíblico en YouTube y compartirlo a través de WhatsApp con tus seres queridos, familiares, con quien tú lo desees. Vamos a, como cada semana, comenzar con una oración, esperando en Dios que Él pueda guiar este tiempo en el que juntos estudiaremos su palabra. Gracias, Dios, te doy de todo corazón por la bendición de poder servirte una vez más, Señor. Gracias, Señor. Mi corazón se llena de gozo en ti por permitirme ser tu herramienta, Señor. Mi corazón se llena de gozo, Señor, por poder hacer esto para ti, para tu gloria y tu honra, Señor. Seas tú glorificado en todo tiempo. Te pido que podamos ser herramientas en tus manos para poder ser bendición para muchos. Te doy gracias por Dios Admirable, Señor, que provee estos espacios para nosotros, Señor, para poder servirte, Señor, para que a través de tu iglesia, que es tu cuerpo, Señor, podamos alcanzar a muchas personas para ti. En el nombre de Jesús te pido que este día sea de bendición para muchos, Señor, que van a ver en este momento este estudio y que lo verán después. Alabo y bendigo tu santo nombre. Amén y amén. Bien, hemos comenzado el estudio bíblico de Dios Admirable. De nuevo, le pido que disponga su corazón para que podamos juntos disfrutar de este maravilloso tiempo. Vamos a proceder, como cada semana, a leer la porción de la palabra de Dios que hoy estudiaremos. Bien,
Está en Filipenses 4, del 13 al 23, y dice así: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, hicieron bien en participar conmigo en mi tribulación. Y bien, saben ustedes, hermanos filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en cuestiones de dar y recibir, sino solo ustedes. Incluso a Tesalónica una y otra vez, ustedes me enviaron para cubrir mis necesidades. No es que yo busque dádivas, lo que busco es que abunde fruto en la cuenta de ustedes. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno y he recibido de Epafrodito lo que ustedes me enviaron: sacrificio aceptable, dolor fragante y agradable a Dios. Así que mi Dios suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saluden a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo les mandan saludos. Todos los santos los saludan, y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Amén. Esa es la porción de la palabra de Dios que hoy estudiaremos. Igual hoy, al final de este estudio bíblico, usted va a estar en la posibilidad, en la capacidad de responder algunas preguntas que dejo acá con ustedes. Respóndalas a través de este WhatsApp que disponibilizamos para usted aquí abajo y a la derecha, o en la sección de comentarios de Facebook o YouTube. Bienvenido el medio que usted utilice. Y dice la primera: ¿qué frase en el verso 13 del capítulo 4 destaca el poder que permite a los creyentes enfrentar desafíos? ¿En qué sentido el autor relaciona la contribución de los filipenses con un sacrificio aceptable, dolor fragante y agradable a Dios? ¿Cómo describe el autor la relación entre los filipenses y el apóstol Pablo desde el principio de la predicación del Evangelio? ¿Qué significado tiene la frase: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes, con todos ustedes, amén y amén? Al final de esta carta, ¿cuál es la importancia que el autor atribuye a la palabra koinoneo en el contexto de las acciones de los filipenses para con él? Según el autor, ¿cuál es el propósito de la contribución financiera de los filipenses hacia el apóstol Pablo? Bien, esas son las preguntas que usted va a estar en capacidad de responder al final de este estudio. Bien, hoy nos encontramos, queridos amigos y hermanos, en el desenlace de la epístola a los filipenses, un libro de gran trascendencia que nos ha brindado valiosas reflexiones. A manera de introducción y de recapitulación, me gustaría que hiciéramos un breve repaso esquemático general de esta carta, y he preparado como un resumen para que ustedes se lo puedan ir viendo conmigo. Así pues, en el capítulo 1, el tema principal fue la esencia de la experiencia cristiana, o el arte de vivir como cristianos. En los versos 3 al 11 estudiamos el profundo afecto que el apóstol Pablo, digamos así, que el apóstol Pablo siente por los filipenses. Digamos, en esta epístola hallamos la esencia de la experiencia cristiana, también conocida como el arte del vivir cristiano. Después de los dos primeros versos, que fueron la introducción de este primer capítulo, entonces en los versos 3 y 11 captamos el profundo afecto que el apóstol Pablo siente por los filipenses. Luego tenemos que en los versos 12 al 20 se nos revela cómo la adversidad y el encarcelamiento contribuyen al avance del Evangelio, jamás al retroceso. Posteriormente, en el verso 21, pero quizás más a fondo del 21 al 30, puedo extenderlo hasta allá, pero en el 21 vimos ese verso impactante del primer capítulo, que es: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahí se nos conduce
el apóstol nos lleva por una sección que podría titularse Vida o Muerte, centrada en la figura de Cristo. Y es donde este verso 21 hace como el corazón de este primer capítulo, digámoslo así. Estas palabras, creo yo, resumen la manera precisa o de forma muy, muy concreta el sentir del autor en este primer capítulo, en este verso 21. El cual, digámoslo así, se dedica a explorar toda esta filosofía del vivir cristiano. Y esto puede aplicar también a un mundo contemporáneo. Este capítulo entonces nos lleva a examinar nuestras propias motivaciones, aquello que nos impulsa a vivir, a actuar y a enfrentar los desafíos de nuestra vida día a día. Nos ofrece incluso un vistazo a las profundas motivaciones que impulsan, en este caso, al apóstol Pablo, que lo impulsaban en su época. Asimismo, nos ayuda a evaluar las causas que nos impulsan a actuar y considerar el papel fundamental que, ocupa el Señor Jesucristo en nuestros pensamientos, planes, actitudes y acciones cotidianas. Nos insta incluso a cuestionarnos cómo abordamos la vida y cómo percibimos los valores efímeros de este mundo a la luz de nuestras conexiones, de nuestra conexión, de nuestra relación personal con Dios. Esta filosofía cristiana de vida representa un reto diario que nos exige materializar, hacer real el dominio y la influencia del Señor Jesucristo en nuestra conducta, de cómo el Señor nos gobierna, en contraste con otras influencias que intentan interponer filosofías y opciones de vida que se nos presentan día a día constantemente. Bien, en el segundo capítulo nos adentramos en el modelo del vivir cristiano. Tras mencionar la actitud de los filipenses en su convivencia y motivaciones, tenemos que los versos 5 al 8 abordan la mente de Cristo, revelada en la exaltación del mismo Señor Jesús. En este tramo, los versos 9, o en esta parte, los versos 9 al 11, allí se exponen entonces la mente de Dios, en contraste revelada o dejando ver lo que es una exaltación a Cristo. Luego tenemos que los versos 12 al 18 se expone la mente de Pablo, plasmada en la actitud que él anhela que sus lectores incorporen a su vida práctica, en todos los aspectos de su relación con Cristo. Entonces, entre el 5 y el 18, vemos la mente de Cristo, la mente de Dios y la mente de Pablo desarrolladas de esta manera. Luego tenemos en los versos 19 al 24 que se hace una mención a la mente de Timoteo, quien sigue el patrón de Pablo. Y luego en los versos 25 al 30 se vislumbra la mente de Epafrodito, cuya vida refleja la palabra y la obra de Jesucristo. Esta mentalidad, esta forma de sentir que hemos observado en nuestro modelo, que es el Señor Jesucristo, y que hemos visto producida, en la manera de actuar de personajes como Pablo, Timoteo, Epafrodito y otros ilustres personajes bíblicos, tienen el potencial de ser también nuestra mente, de ser nuestra, de podernos apropiar y de permitirnos que el Espíritu de Dios nos guíe. ¿Ok? Luego entonces este control divino podemos decir que orienta o debe orientar nuestros pensamientos y nuestra mente, modelándonos para que adoptemos esa manera de pensar de Cristo, que se distinguió por la humanidad y que lo llevó incluso a renunciar a su gloria celestial y humillarse de manera voluntaria al encarnarse como siervo en este mundo.
Dado que nuestra naturaleza humana tiende a inclinarse hacia el orgullo, incluso al egoísmo, y a enaltecer nuestra propia personalidad frente a la de los demás, este capítulo explora un aspecto especialmente delicado de nuestra forma de pensar y de comportarnos. La exhortación práctica de este capítulo se resume de manera precisa en el verso 5, que nos insta a cultivar un asunto bien interesante, que es Filipenses 2:5, dice: que hayan ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Luego, el capítulo 3, allí nos adentramos en el reconocimiento de, por la vivencia cristiana. Los versículos 1 al 9, voy a colocar acá para ustedes. Allí Pablo transformó sus anteriores paradigmas de vida. En los versos luego 10 al 19 vemos cómo el apóstol ajustó sus propósitos actuales. En el primero, transformó sus paradigmas anteriores del 10 al 9, del 1 al 9 y del 10 al 19 vemos entonces cómo él ya va de atrás hacia el presente y allí hace un ajuste de sus propósitos actuales. Y luego en los versos 20 al 21 completamos, podemos contemplar que él, el apóstol, cambió en su esperanza para el porvenir. Aquí vemos el pasado, el presente y el futuro, redactado, delineado en la misma vivencia del apóstol Pablo, y él hace énfasis en cómo fue, cómo es y lo que él espera para el futuro. Entonces este capítulo nos lleva a remodelar, reformar, transformar la convivencia, o nos hace ver cómo el apóstol transforma, y nosotros en consecuencia tomamos como ejemplo cómo transformar la vida de un devoto seguidor de su religión en el pasado, de sus vivencias, de sus paradigmas, como lo era Saulo de Tarso, y la profunda metamorfosis que sufrió cuando Jesús, a quien él de hecho perseguía, se le apareció en el camino a Damasco. ¿Cómo fue esa transformación después de ese encuentro? En ese instante, tras reconocer, me refiero al apóstol Pablo, a Jesús y a dialogar con él, Saulo de Tarso exclamó: Señor, ¿qué deseas que haga? Este cambio se manifestó en su perspectiva de los efímeros valores del mundo y de su visión diametralmente opuesta a la que tenía antes de su encuentro con Cristo. De este modo comenzó a reinterpretar su pasado, presente y futuro desde una nueva perspectiva, en función de su nueva conexión con Jesucristo. Entonces, al recordar las carreras olímpicas, recuerdo que hablábamos mucho de esto y hacíamos mención, el apóstol Pablo, contemplado en numerosas ocasiones, se inspiró para vivir con pasión y entrega su jornada cristiana, enfocándose en la meta y en la recompensa reservada para los triunfadores. Allí podemos ver incluso cómo en los capítulos todavía, en los versos 13 y 14 de este capítulo 3, catapultan su disposición, y entramos como al verso central, al corazón, que es Filipenses 13 y 14, donde él decía: me olvido ciertamente de lo que quedó atrás y me extiendo hacia lo que está por delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así, el capítulo entonces 3 nos guía a reconsiderar cómo los caminos de la vida de Pablo reflejan su resuelto compromiso con la vivencia cristiana y su dedicación a la carrera espiritual dirigida hacia la culminación del supremo propósito divino en Cristo Jesús. Asimismo, entonces, avanzamos al capítulo 4, donde nos encontramos con el potencial para vivir como cristiano. En los versos 1 al 4 de este capítulo 4 que hemos estudiado, se destaca la alegría como una fortaleza, como una fuerza, como una fuente de fortaleza.
Luego, los versos 8 al 9, allí emerge una meditación en Cristo como el refugio de la fortaleza, como la fuente, como ese santuario de la fortaleza que nos brinda la oportunidad de estar a solas con el Señor Jesús, permitiéndonos presentar diariamente nuestras confesiones, nuestras peticiones en todo tiempo hacia Él, en toda oración y ruego. Así como en el pasado, cuando se inclinó como un siervo, me refiero al Señor Jesucristo, para lavar los pies de sus discípulos, el Señor hoy está dispuesto a purificarnos de las impurezas acumuladas en nuestras travesías diarias por este mundo. Los versos 10 al 23, la figura de Cristo se destaca como la fuente de la satisfacción de nuestra fortaleza. Estas fuentes de fortalezas están al alcance de todos, pero no se obtienen por medio, por méritos propios, ni esfuerzos individuales. En este contexto, entonces, el capítulo 4 nos guía sobre cómo acceder a fuerzas vitales, estos recursos que son definitivamente necesarios para enfrentar, como creyentes, las fuerzas contrarias a Dios que operan en el mundo. Estas fuerzas pueden ser seductoras y apelar a nuestra naturaleza humana. Así pues, hoy día precisamos o presenciamos o estamos en presencia de una lucha constante por el poder en todos los ámbitos de la actualidad humana. Desde lo personal hasta lo social, de lo político a lo comercial. En todos los ámbitos hay luchas. En su casa, en su trabajo, si usted hace negocios, siempre hay una lucha con la cual lidiar. Es bien conocido que el poder entonces tiene el potencial de corromper a los seres humanos. Y esta tendencia se refleja frecuentemente en los medios de comunicación, por ejemplo. Hoy día incluso aquellos que no profesan una fe religiosa temen las consecuencias del poder en manos de individuos malintencionados. Existe una creciente inquietud en torno a la posibilidad de que ciertas personas, organizaciones o incluso naciones accedan a armas de destrucción masiva, etc. Se emprenden grandes esfuerzos para controlar la proliferación de armamentos y evitar que puedan caer en manos incontrolables. Ese es un miedo constante que existe. Por otro lado, opera el poder de Dios, que está en contraposición o de manera opuesta a estos poderes malignos, por decirlo así, que gobiernan el mundo. Al unir a las personas con el Salvador, Cristo puede hacer que a través de las personas que han sido salvas opere este poder de Dios. Este poder definitivamente transforma, libera a las personas de las cadenas que las atan y les permite experimentar la auténtica libertad. Y es ese el foco final de esta epístola. Entender que en Cristo hay poder y ese poder debe gobernarnos y debe guiarnos por el buen camino para librar esa buena batalla. Mientras el poder humano, el que gobierna este mundo, conduce a la destrucción, el poder divino habilita a los cristianos para reconstruir sus vidas sobre el cimento inamovible que es Jesucristo, superando las ruinas de su pasado. Bien, ya en nuestro estudio anterior comenzábamos entonces a hablar de la satisfacción del poder en nuestro Salvador Jesucristo. Y el apóstol Pablo nos dijo en el verso 13 del capítulo 4 de la epístola a los Filipenses la máxima de ese poder, y se las coloco acá. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Otra versión traduce así. Permítanme, ubico a esta versión. Dice, y a todo puedo hacerle frente, pues Cristo es quien me sostiene. Ahora, cuando Pablo dijo esto, ¿acaso, y preguntábamos incluso en nuestro estudio anterior,
quiso decir literalmente todo. Conversaba con mi esposa hace una semana cuando preparaba un poco estos estudios y le decía que Pablo es el apóstol de los absolutos. Para él es muy tranquilo decir todo o decir nada. Esto quiere decir, en un sentido u otro, no deja nada al azar. Entonces, acá el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, dice: y a todo puedo hacerle frente, pues Cristo es quien me sostiene. Entonces la pregunta es, ¿acaso quiso decir literalmente todo? Por supuesto que no. Se refería, sí, a cualquier acción que uno pueda realizar, fuera esta apropiada, prudente o imprudente. De ninguna manera. Él no se refería absolutamente a todo, pues hay parámetros. Tengamos en cuenta que Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo, es decir, unido a Cristo, en el contexto de la voluntad de Cristo para su vida, para cualquier cosa que Cristo tenga en su plan y propósito para que usted pueda y deba llevar a cabo. Sin dudas, allí Él le proveerá el poder y la fuerza para llevarlo a cabo, para llevarlo a cumplimiento, para realizarlo. Para cualquier don que Él le ha dado, Él le dará a usted el poder necesario para ejercitarlo, para ponerlo en práctica y para que esto sea de bendición para su vida, pero sobre todo para la obra de Cristo. Un don es una manifestación del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios en la vida de un creyente. Mientras usted entonces actúe, escúcheme bien, unido a Cristo, usted tendrá la fuerza para gobernar ese poder. Y eso fue exactamente lo que Pablo quiso decir en la frase: todo lo puedo en Cristo. Sin duda es allí el fundamento, el verdadero significado de esa frase. Esa es la vía, ese es el camino que usted debe seguir. Esa es la manera de cómo usted debe actuar. Recuerde que usted es miembro de su cuerpo, que es la iglesia. Él es la cabeza del cuerpo y usted tiene que actuar en el contexto de su voluntad y el propósito que Él tiene para su vida. Su voluntad es como la vía de un tren, es como un camino, es la dirección que usted lo guía, que usted debe seguir. Recapitulando esto un poco, Pablo no estaba diciendo, escúcheme bien, que podemos hacer la totalidad de las cosas que nos propongamos o que sintamos o que queramos hacer, pero sin lugar a duda, sí podemos llevar a cabo todo aquello que Dios tenga preparado para que hagamos desde que nos salvó y hasta que nos lleve a su presencia, estando en su voluntad. Y el verso 3 entonces se complementa diciendo que me fortalece, o sea, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Con toda seguridad, esto no significa que Él coloca en nosotros una especie de poder ilimitado para hacer lo que queramos, un superpoder. Él es el único que nos da las fuerzas. El superpoder lo tiene Él. Él es el que tiene la fuerza ilimitada y nosotros somos sus herramientas. El que nos capacita entonces para cumplir todo aquello que esté previsto en su voluntad para nuestra vida es el Señor Jesucristo. Cuando actuamos entonces de esa manera, unidos a Cristo, hablábamos de esta metáfora como un tren, como una locomotora avanzando sobre la vía, es decir que somos indetenibles. Ningún factor humano podrá detenernos, pero en el mismo momento en que nos apartemos o desviemos de esa posición gloriosa que tenemos, saliéndonos de la esfera de su voluntad, allí, ya sea por pecar, por pretender actuar bajo nuestras propias fuerzas, bajo nuestra propia voluntad, bajo nuestro propio designio, allí, escúcheme, fracasaremos, no llegaremos a ninguna parte y lo que hagamos se convertirá en ruinas como un tren descarrilado. Pero si permanecemos en las vías divinas, podemos, como un tren, llegar a nuestro destino y cumplir el propósito de Dios. Recordemos que el Señor Jesucristo dijo en Juan 15:7 lo siguiente: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y se les concederá.
En consecuencia, antes de pedirle algo a Dios, asegurémonos del lugar en el que estamos, porque resulta esencial estar bajo su voluntad. Y para conocer la voluntad de Dios es esencial entonces conocer la palabra de Dios, la Biblia. Ese es el refugio de su palabra. Allí está su palabra, de manera que allí es donde debe conocer su voluntad. Mi estimado amigo, mi estimado hermano, pregunto en este momento, ¿cuánto tiempo pasa usted en contacto con la palabra de Dios? Y no se trata de leer una parte de la Biblia que nos guste, que nos dé, digamos, en ese momento tranquilidad. Es necesario tener un conocimiento integral de la Biblia para tener una perspectiva completa de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Es decir, que tenemos una base firme sobre la cual actuar. No olvidemos el énfasis de este asunto que hemos recorrido en este estudio bíblico. Hay alegría e incluso mucha satisfacción, hay un poder auténtico y absoluto en vivir actuando en el contexto de la voluntad de Dios, en hacer lo que Él quiere que hagamos. El ejemplo supremo entonces para esto lo tenemos en el mismo Señor Jesucristo, recordando que el Salmo 40 del 6 al 8 forma parte de la profecía del Antiguo Testamento, porque registró las palabras de aquel que haría lo que Dios verdaderamente quería que hiciera. Ese pasaje anticipó proféticamente algunas de las palabras que Cristo pronunció en su primera venida a este mundo. El Salmo fue de hecho citado en la carta de Hebreos, en el libro de Hebreos, capítulo 10, versos 5 al 7. Y de allí vamos a destacar algunas palabras de la cita hecha por el Cristo mismo. La voy a colocar acá para ustedes. Y dice así: por eso, al entrar en el mundo, Cristo dijo: aquí me tienes, he venido, oh Dios, a hacer tu voluntad. Aquí me tienes, he venido, oh Dios, a hacer tu voluntad. Así pues, es importante que estemos en la voluntad del Señor. Veamos ahora lo que Pablo dijo en el verso 14 del capítulo 4, enseguida de esto. Sin embargo, hicieron bien en participar conmigo en mi tribulación. En esta declaración, el apóstol reconoce y aprecia el acto de generosidad que los filipenses han mostrado al compartir con él en sus dificultades y sufrimientos. La palabra clave aquí, escúcheme bien, es participar. Hicieron bien en participar, hicieron bien en compartir, dice otra versión, que en griego se traduce como koinoneo, que implica un compartir en comunión, la acción de la comunión misma, una participación conjunta. Es un término profundo que implica una asociación íntima y una relación muy estrecha. Pablo destaca la importancia de esta acción de compartir, no solo en términos materiales, sino también en términos emocionales y en términos espirituales. En el contexto de la prisión de Pablo, ya hemos aprendido que es probable que los filipenses hayan enviado apoyo financiero para ayudarle en sus necesidades prácticas mientras estaba detenido. Sin embargo, Pablo también está señalando que este acto va más allá de lo meramente material. Es un acto de comunión. Es un acto que él describe con esta palabra koinoneo, que es compartir, participar, sentirse en el lugar de y hacer junto con. ¿Ok? Entonces ellos estaban participando en su sufrimiento, estaban participando en su ministerio. Esto revela entonces la profunda conexión que Pablo tiene con los filipenses y cómo esta comunidad es parte esencial de su obra y de su ministerio. Ahora continúa en el verso 15 de Filipenses el apóstol diciendo lo siguiente: y bien saben ustedes, hermanos filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en cuestiones de dar y recibir, sino solo ustedes.
Esta iglesia era, desde un punto de vista espiritual, una verdadera joya. Existen muchas iglesias así por el mundo que tienen un sentido de comunión y compañerismo auténtico, una actitud generosa para participar de los planes de Dios. Y, claro está, hay otras tantas que no, es un hecho. Pero el apóstol deja claro que la iglesia de Filipos es un verdadero ejemplo a seguir en este sentido. Aquí Pablo hace referencia a la primera vez que los filipenses compartieron en su ministerio económico. Destaca que cuando comenzó su predicación del evangelio en Macedonia y emprendió su misión, solo los filipenses se unieron con él en el acto de dar y recibir. Esta expresión sugiere una relación recíproca en la cual los filipenses no solo proporcionaron apoyo financiero a Pablo, sino también recibieron enseñanza espiritual y ministerio de parte de él. La clave en este verso es el término dar y recibir, que en griego es logizomai y koinonía. Dar, logizomai, y koinonía, recibir, o dar y recibir en este sentido. Estas palabras indican una interacción más profunda que simplemente un donativo de dinero, un dar dinero. Logizomai implica, escuche bien, contar, calcular o considerar cuidadosamente o minuciosamente algo, mientras que en este caso koinonía sugiere una asociación, una comunión y participación compartida. Entonces aquí Pablo destaca que los filipenses no solo dieron recursos materiales, sino que también participaban activamente de su ministerio y sufrimiento, y a su vez recibieron el beneficio espiritual de la enseñanza y el compañerismo apostólico. Este versículo también resalta la conexión histórica y emocional entre Pablo y los filipenses, al mencionar que ellos fueron los únicos en participar de esta relación de dar y recibir. Pablo está recordando a los filipenses su dedicación y amor por el evangelio desde el inicio. Esto sirve para fortalecer los lazos entre ellos y mostrarles que su relación va mucho más allá de lo meramente financiero. Sin duda, entonces, la iglesia de Filipos ocupa un lugar muy especial en el corazón del apóstol Pablo, quien era el misionero que ellos habían enviado para contribuir a la extensión del evangelio. Y habla de la importancia superlativa, escúcheme bien, de apoyar económicamente a la obra misionera por todo el mundo. Ahora, Pablo dijo aquí a continuación en el verso 16 lo siguiente: incluso a Tesalónica una y otra vez ustedes me enviaron para cubrir mis necesidades. Por el relato de Hechos 16 y 17, los capítulos 16 y 17 de Hechos de los Apóstoles, sabemos que Pablo tuvo que abandonar Filipos de una manera repentina, a pedido de las autoridades de aquella ciudad. Estaban por atacarlo en esa ciudad, la gente quería apedrearlo y darle muerte. Así que el apóstol tuvo que continuar su viaje y entonces se dirigió a Tesalónica, donde nuevamente se enfrentaría con problemas. Y en esas situaciones, como lo relata este versículo, nadie estaba ayudando a Pablo, sino la fiel iglesia de Filipenses, la fiel iglesia de Filipos, o sea, los filipenses. El término clave en este versículo que acabamos de leer es me enviaron, que en griego se traduce como pempo. Este verbo denota el acto de enviar algo o a alguien con un propósito específico. No es solo enviar sin saber qué pasa, es enviar y cuidar del propósito del envío, ver el destino y ver cómo llega lo que ha sido enviado y cómo se ayuda a lo que ha sido enviado. Aquí se refiere al envío de recursos financieros desde los filipenses hacia Pablo para satisfacer sus necesidades mientras estaba en Tesalónica. Esta acción entonces refleja la preocupación y el claro compromiso de los filipenses en asegurarse de que las necesidades del apóstol Pablo
fueran atendidas mientras se dedicaba a su trabajo de la predicación y la enseñanza. Esto es, apóstol Pablo, haga su trabajo, que nosotros nos encargamos de que usted esté bien mientras lo hace. Es un poco el sentido de lo que aquí hay. Entonces, el apóstol continuó en el verso 17 diciendo lo siguiente: no es que yo busque dádivas, lo que busco es que abunde fruto en la cuenta de ustedes. Qué interesante verso este. Veamos qué quiere decir. Este verso fue traducido por otra versión de la manera siguiente. Déjenme colocarlo acá para darle más contexto. No es que solo piensen recibir, lo que quiero es que vosotros lleguéis a incrementar vuestra cuenta delante de Dios. Vean qué interesante se está tornando. Desde un punto de vista espiritual, la iglesia de Filipos ha dado o ha estado, digamos, permítame organizar la idea. La iglesia de Filipos ha estado recibiendo dividendos por su contribución a favor del apóstol hasta hoy día. Recordemos que este era el motivo por el cual Pablo les escribió esta carta, expresando su gratitud. Y esos beneficios espirituales que recibieron los filipenses han trascendido hasta hoy que usted y yo estamos conversando en este estudio bíblico, hasta nuestra época. Pero, y esto es porque nosotros en este mismo momento estamos estudiando la epístola de los filipenses, o que los filipenses recibieron. Por ello, el hecho de que hoy día estudiemos la carta del apóstol Pablo a los filipenses se debe a que ellos recibieron un provecho espiritual por la acción que habían emprendido en favor del apóstol. Hablando en términos comerciales, para poder ponerlo en términos más sencillos, este provecho forma parte de esos dividendos de la contribución enviada por los filipenses en aquellos tiempos. Todavía hoy día los filipenses de aquel entonces están recibiendo beneficios. Fue así como aquellos cristianos, como si aquellos cristianos hubieran tenido acciones en la empresa espiritual que llevaba a cabo el apóstol Pablo. Los filipenses eran los socios espirituales del apóstol. Y ellos aún tienen parte en esa misión de difundir el mensaje de Cristo hasta los confines de la tierra. La palabra clave en este verso que acabamos de leer es fruto, que en griego se traduce como karpos. En el contexto bíblico, fruto puede tener un significado más amplio que simplemente productos agrícolas. También puede denotar resultados espirituales o acciones virtuosas. En este caso, fruto, el fruto que utiliza el apóstol busca, la palabra fruto que el apóstol busca acá es el resultado espiritual y eterno de la generosidad y el apoyo de los filipenses para con su ministerio. Pablo enfatiza que su deseo es que este fruto abunde en la cuenta de los filipenses. Esta metáfora financiera sugiere una cuenta de crédito espiritual. Pablo está comunicando que el acto de dar y apoyar su ministerio no solo tiene un impacto temporal y material, sino que también resulta en beneficios y recompensas espirituales para los filipenses en el futuro, como lo estamos viendo hoy en día. Veamos ahora lo que dice el apóstol en el verso 18. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno y he recibido de Epafrodito lo que ustedes me enviaron. Sacrificio aceptable, de olor fragante y agradable a Dios. Al leer estas palabras, seguramente usted recuerda la escena del Antiguo Testamento, donde el sumo sacerdote entraba en el lugar santo y ofrecía el incienso, o ponía el incienso sobre el altar que ascendía como un olor agradable y dulce para Dios. Un cristiano, entonces, escuche esto que le voy a decir, un cristiano que entrega, que ofrece a la obra de Dios sus ofrendas, como el sacerdote de aquellos tiempos antiguos presentando sus ofrendas,
a Dios en el altar. Ese es el símil que el apóstol coloca. A través de esta metáfora, Pablo está transmitiendo que las donaciones de los filipenses no son simplemente transacciones financieras, sino ofrendas espirituales que han sido ofrecidas, que han sido dadas con el corazón generoso y un espíritu devoto. Pablo también resalta la satisfacción que siente con las donaciones recibidas, al decir que tiene todo, en abundancia y que está lleno. Pablo está expresando que las contribuciones de los filipenses han suplido sus necesidades plenamente. Aunque las donaciones son materiales en naturaleza, Pablo las interpreta en un sentido espiritual y religioso, reconociendo la intención y el sacrificio incluso detrás de ellas. Es como realizar una ofrenda de incienso perfumado a Dios como un sacrificio que Dios acepta con agrado. Veamos entonces lo que dice el apóstol en el verso 19. Así que mi Dios suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo. Muchos de los filipenses no gozaban precisamente de una situación económica holgada, desahogada. Y el contribuir a la ayuda económica enviada al apóstol Pablo había supuesto incluso un sacrificio, una privación para ellos. Así que pensando en este esfuerzo realizado por ellos, el apóstol Pablo les aseguró que Dios les supliría lo necesario de acuerdo con su situación. No dijo que supliría todo lo que quisieran, no. Es decir, sus gustos, sus lujos, sus caprichos quizás que quisieran disfrutar ellos en su vida, sino más bien todas sus necesidades. Pero precisamente allí, sus necesidades no iban a quedar a medias, sino que iban a ser suplidas totalmente. Esta acción de Dios, por supuesto, escúcheme bien, se aplica a nuestra situación actual. Cuando Dios provee para nuestras necesidades, siempre van a ser suplidas completas. Las que son necesidades que usted como hijo de Dios tiene, no solo van a ser suplidas, sino que van a ser sobreabundadas necesidades que usted tenga. Porque Él, nuestro Dios, provee con abundancia y lo hace porque nos ama. Y como hijos suyos que somos, conoce nuestras carencias, conoce nuestros deseos de corazón y conoce lo que usted y yo realmente necesitamos. Y allí el Señor se glorifica. El Señor provee con abundancia nuestras necesidades. Leamos entonces el verso 20. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. La expresión clave en este verso es la gloria, que en griego se traduce como doxa. Esta palabra denota honor, esplendor, magnificencia. Al atribuirle la gloria a Dios, Pablo está reconociendo la majestuosidad y el poder divino. Además, al añadir por los siglos de los siglos, Pablo enfatiza la eternidad y permanencia de la alabanza y la adoración a Dios. La palabra amén al final de la declaración es una afirmación de certeza y acuerdo pleno. En este contexto refuerza la sinceridad de la doxología y la adhesión de los creyentes a la alabanza al Señor, a Dios. Este verso resume no solo la carta a los filipenses, sino también el tema central de la epístola, que es la exaltación de Cristo y la alabanza a Dios. A lo largo de la carta, Pablo ha compartido
sus enseñanzas sobre el gozo en Cristo, la humildad, la confianza en la provisión divina y el agradecimiento. Ahora cierra la carta con una expresión de alabanza y reconocimiento a Dios como el origen de todas las bendiciones y como digno de recibir la gloria y la honra eternamente. Leamos el 21 y 22 de este capítulo 4. Saluden a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo les mandan saludos. Todos los santos los saludan, y especialmente los de la casa de César. El apóstol quiso saludar a cada creyente personalmente. Por otra parte, los creyentes que se encontraban con Pablo también enviaron sus saludos a los filipenses. Nuevamente se nos dice que entre ellos se encontraban cristianos que pertenecían a la clase de los patricios, aristócratas, él los llama de la casa de César. Eran de la nobleza y miembros entonces de la casa del César. Estos creyentes pertenecían a Cristo y querían ser recordados por los cristianos de la ciudad de Filipos. Luego, escribiendo las últimas palabras de la carta, les dijo en el verso 23 lo siguiente: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Amén. El apóstol terminó con una bendición, deseando que el Señor derramara su gracia sobre sus lectores. Y ese, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, también es nuestro deseo para usted al finalizar nuestro estudio de la carta a los filipenses. Bien, desde su iglesia Dios Admirable de Maracaibo, confiamos en el Señor que este estudio haya sido de provecho para su vida, para su relación con el Señor. Le agradecemos por el tiempo que nos ha dedicado al acompañarnos en este recorrido por esta carta tan personal del apóstol Pablo. Y me gustaría en este momento invitarlo a que usted pueda hacer suya esta carta. Usted pueda poner en práctica en su vida todas esas instrucciones personales que el apóstol ha enseñado, y que usted pueda apropiarse de ese poder que solo Cristo puede dar, que usted pueda estar dentro de la voluntad de Dios. Para usted estar dentro de la voluntad de Dios, usted debe aceptar a Cristo como su fiel y verdadero Salvador. Usted debe convertirse en un hijo de Dios. Para eso, usted debe reconocer que es pecador, usted debe arrepentirse de sus pecados y entender que solo Jesucristo puede limpiar toda la maldad, toda la suciedad, todo lo malo que ese pecado trajo a su vida. Esa sangre que Cristo derramó en el Calvario, que debió ser suya, Él la derramó por usted y Él tomó su lugar en la cruz del Calvario, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y Él lo hizo con un solo propósito, y es traer vida en abundancia a su vida. Es regalarle la vida eterna. Si al concluir este estudio, Dios ha tocado su corazón y usted quiere tener esa conversación con Cristo, yo quiero guiarle. Yo quiero ser su guía en esa conversa que usted tiene con Cristo. En esa charla, en esa plática, en ese conversar íntimamente con Cristo. Si lo quieres hacer en este momento, repite conmigo esta oración, esta conversación con Cristo. Yo solo soy el guía. La conversación es entre tú y el Señor. Bendito Dios, alabo y bendigo tu santo nombre y te agradezco porque tu palabra ha transformado mi vida. Tu palabra ha tocado mi corazón. Quiero ser como ese tren indetenible que va por unas vías al objetivo que es ese premio en ti. Pero sé que no puedo salirme de esta vía. Sé que la vía tiene que ser construida para poderla transitar. Pero sé que tú con tu mano poderosa la puedes construir para mí. Y para construirla, yo sé que me arrepiento, yo debo arrepentirme por mis pecados. Me arrepiento en esta hora
confieso que he estado apartado de ti todo este tiempo. Y lo lamento, me arrepiento profundamente. Te pido que me limpies de mis pecados y te pido que me des la vida eterna. Quiero ser como ese tren que está en las vías correctas, en las vías divinas, que recorre el camino para llegar a ti, Señor. Te alabo y bendigo por esa oportunidad, porque sé que en ti todo lo puedo y sé que la fuerza que se necesita solo tú la puedes dar. Por eso, Señor, te pido que me regales tu espíritu, que escribas mi nombre en el libro de la vida y que me hagas una nueva persona que pueda andar por esas vías, Señor, en ti y cumplir el propósito que tú tienes para mi vida, Señor. Alabo y bendigo tu santo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración, déjeme decirle que usted es una persona nueva y que hay fiesta en el cielo. Bien, con esto hemos concluido nuestro estudio bíblico, no solo de hoy, sino de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Y vamos a comenzar un nuevo estudio. Ese nuevo estudio va a ser de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Allí el apóstol escribió a los colosenses con profundo amor y pasión por presentar la grandiosa verdad acerca de Jesucristo. En un mundo lleno de distracciones y egoísmos, digamos enseñanzas engañosas, este libro de Colosenses que vamos a comenzar a estudiar resuena como una llamada a recorrer a Cristo como el centro de todo, hacerlo el centro de nuestra vida en todo. Pablo nos va a guiar durante el estudio de Colosenses a través de las enseñanzas que abarcan desde la creación y la redención hasta nuestra transformación personal. A lo largo de nuestra sesión del estudio de Colosenses que vamos a comenzar, exploraremos juntos temas fundamentales como estos que voy a colocar aquí a continuación. Vamos a hablar de la supremacía de Cristo. Descubriremos cómo Cristo es el fundamento de todo el universo, la imagen visible del Dios invisible y el soberano sobre toda la creación. Fantástico esto que nos enseña Pablo en Colosenses. También vamos a hablar de el crecimiento espiritual. Exploraremos cómo... permítanme que no estoy colocándolo acá para ustedes. Ahora sí, qué pena con ustedes. Decía que vamos a hablar de la supremacía de Cristo primeramente. Allí hablaremos de cómo Cristo es el fundamento de todo el universo, la imagen visible de ese Dios invisible y soberano de toda la creación. Hablaremos también del crecimiento espiritual, explorando cómo al recibir a Cristo somos llamados a crecer espiritualmente, renovando nuestra mente y transformando nuestra conducta. También vamos a ver la lucha contra la herejía. Analizaremos cómo Pablo aborda las herejías de su tiempo y cómo sus enseñanzas siguen siendo relevantes hoy día mientras enfrentamos desafíos similares en la actualidad. Vamos a ver también lo que tiene que ver con la vida en comunidad. Examinaremos la importancia de la comunidad cristiana y cómo nuestras relaciones deben reflejar la obra transformadora de Cristo en nosotros. Vamos a ver también el tema relacionado con la oración y la acción de gracias. Aprenderemos sobre la poderosa conexión entre la oración constante y un corazón agradecido, independientemente de la circunstancia que nos rodee, que experimentemos. Luego vamos a ver lo que tiene que ver, permítame y lo coloco acá para usted, con las instrucciones para la vida específica, como que instrucciones detalladas para su andar diario y para mi andar diario. Exploraremos las exhortaciones prácticas de Pablo para diversas relaciones, desde las matrimoniales hasta las amistades, hasta las relaciones laborales. Es muy importante este tema que abordaremos al final. De manera que, como yo decía, si Filipenses es el manual del creyente, ahora es no solamente el manual del creyente, sino entender por qué Cristo nos ha salvado, de quién es Cristo, y luego nos dice cómo gobernarnos en el día a día en todos los sentidos. De verdad que es fantástico
Entonces esperamos de corazón que este estudio que vamos a comenzar de la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses pueda ser de crecimiento personal, de unión espiritual, y que permita que nuestras vidas sean enriquecidas y transformadas por la verdad de Cristo. Bien, a fin de prepararnos para este estudio, yo voy a necesitar algo de tiempo, por eso daremos inicio a las transmisiones en el primer jueves del mes próximo, el primer jueves de septiembre. Aquí les dejo la fecha, el 7 de septiembre. Allí comenzaremos el estudio bíblico de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Me da un poco de tiempo para preparar bien el material y ir de la mano con ustedes. Entonces prepárese para descubrir cómo la epístola de los Colosenses o a los Colosenses sigue siendo una guía relevante y edificante para nuestras vidas, incluso hoy. Esperamos contar con su participación y su valiosa contribución a nuestras conversaciones, y que Dios le bendiga. Bien, hemos llegado hacia el final de nuestro estudio bíblico del día de hoy. Me he extendido un poco más para darles este resumen al inicio y esta introducción breve de lo que va a ser el siguiente estudio de Colosenses, que comenzaremos el 7 de septiembre. No me quiero despedir sin rápidamente leer algunos de los comentarios que nos han dejado en nuestro estudio anterior. Igual cuando comencemos Colosenses, voy a leer los comentarios que me deje en esta oportunidad. Y bien, en YouTube tenemos que Víctor y Elsa nos dicen: buenas tardes, hermano Malvin, sea bienvenido a nuestro hogar para oír y ver el estudio bíblico. Gracias, Víctor y Elsa. De verdad agradezco mucho su fidelidad con el Señor en acompañarnos semana tras semana. Erlinda dice: buenas tardes, mi amado hermano y siervo del Señor. Dios le bendiga muy ricamente. Bienvenida, iglesia, saludos. Gracias, Erlinda, que Dios te bendiga. Te recordamos con mucho cariño. Dice por acá Eglis Rojas desde Maracaibo: buenas tardes, hermanos, en escucha activa para el crecimiento de la palabra. Saludos. Dicen también Teresa y Guido: de verdad Dios les bendiga por su fidelidad semana tras semana. Teresa y Guido dice: buenas y bendecidas tardes, hermano Malvin. Bienvenido a nuestro hogar para oír el estudio bíblico de Filipenses. Dice por acá también Ana Teresa: gracias al Padre Celestial por esta semana de estudios en Filipenses. Bendigo su vida en todo, hermano Malvin. Amén, Ana Teresa. Dice también por aquí Lisdeida Fuenmayor: gracias por alimentar mi alma con tan hermosa enseñanza. La gloria siempre sea para Dios, Lisdeida. Eso fue en YouTube. En Facebook nos escribe Carmen Rosa Rubio: buenas tardes, con bendiciones para nuestro hermano Malvin y compañeros de estudios bíblicos. Compañeros de estudio bíblico, iniciando con expectativa sobre lo que el Espíritu Santo nos enseñará hoy a través de este estudio. Amén y amén. Y José Antonio Sánchez dice: buenas noches, hermano Malvin, excelente estudio, Dios te siga usando. Amén. José Antonio, Dios te bendiga y la gloria sea siempre para nuestro Señor Jesucristo. Bien, hemos terminado entonces nuestro estudio de hoy y el estudio a los Filipenses. Voy a finalizar con una oración. Gracias te doy de todo corazón, mi Dios, por la bendición de poder ser herramienta tuya, Señor, porque tú nos permites llevar estos estudios bíblicos dentro de la Iglesia Dios Admirable y porque estamos seguros de que tú los usas para bendición de muchos. Alabo y bendigo tu santo nombre y gracias por habernos permitido terminar este estudio a los Filipenses. Ahora vamos a comenzar Colosenses. Queremos hacerlo para tu gloria y tu honra, Señor, que tú seas glorificado, que sea agradable para ti a lo que vamos a hacer y que tú puedas, Señor, bendecir a muchos a través de este tiempo de estudio maravilloso que vamos a tener. Te pido una bendición grande para la Iglesia Dios Admirable, Señor, para todos sus miembros, líderes, ministros, maestros, pastores, Señor, que trabajan incansablemente para llevar adelante para enseñar tu santa palabra, Señor, y para cuidar vidas, Señor, para ti, para ser tus instrumentos. Te pido por mi familia y por mí, Señor, para que tú suplas todas nuestras necesidades como tú lo has hecho con los filipenses, Señor, que
nuestro tiempo de dedicación a ti, Señor, sea provechoso para esa cuenta espiritual, Señor, que con ti tenemos, Señor, y que tú suplas todas nuestras necesidades. Para mis hijos, Amanda, Alejandro, mi esposa María y para mí, Señor, te pido que nos ayudes a seguir llevando adelante este ministerio, Padre amado, para ti, y que en todas nuestras necesidades podamos ser cubiertos y suplidos, Señor. Te pido por todas las personas que también son bendecidas con estos estudios, Señor, para que tú transformes sus vidas, Señor, y les hagas crecer a tu estatura, Señor, en dirección a ti, y que puedas transformar sus vidas, Padre. Te pido esto en el nombre de Jesucristo, para que la gloria y la honra sea por siempre. Amén y amén. Bien, que Dios les bendiga. Será entonces hasta el 7 de septiembre, cuando reanudaremos, el primer jueves de septiembre, los estudios bíblicos de Dios admirable con la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Este nuevo estudio que estamos seguros será de bendición para su vida. Hasta luego, lo habló Malvin Delgado. Que Dios le bendiga.